como todos ustedes saben, a mí me gusta hacer Ironmans, maratones. Me siento una persona con una condición física bastante buena, ¿no? Bastante buena. Fíjense que les quiero platicar una experiencia que tuve el fin de semana pasado. Eh, Tenemos un proyecto y el proyecto es que cumpleaños un gran amigo, Carlos, y vamos a ir al Everest. Vamos a ir a caminar hacia la base del Everest. Y teníamos en el viaje que vamos a hacer, tenemos contemplado hacer dos montañas. Una se llama Island Peak y la otra se llama Lobuche. Eh, Esas dos montañas están más o menos a 6.300 metros, más o menos, de altura. Obviamente es una altura considerable. Y cuando planeamos el viaje, siempre fue, sí, no hay ningún problema. La agencia a la que contratamos nos dijo, no, si ustedes tienen la capacidad física, no debe de haber ningún problema, ¿no? Entonces el viaje lo tenemos programado para el próximo abril, abril de 2026. Pero este fin de semana quisimos tener la experiencia de decir, bueno, vamos a subir una montaña. Y escogimos la Malinche. En realidad es un volcán que ya está extinto, está muerto el volcán. Y pues todo lo que leímos, todo lo que vimos fue de que era un hike, lo caminabas sin ningún problema. Y sí, es pesado, te toma más o menos entre 7 y 8 horas llegar hasta la cima del volcán. Y dijimos, bueno, no tiene ningún problema, vamos a hacerlo. Son 4.200 metros más o menos. Entonces nos juntamos, volamos a la Ciudad de México y de ahí agarramos a Octavio, un conocido de nosotros que nos maneja. Entonces nos fuimos hasta lo que es Huamantla, ¿no? Donde está la Malinche. Ahí estuvimos, llegamos el viernes en la noche y teníamos programado el ascenso a las 6:30 de la mañana. Todo lo que fue la tarde del viernes estuvo lloviendo y parte de la noche. De hecho, nosotros le hablábamos a la persona que contratamos, porque contratamos un guía, le mandábamos mensajes y teníamos la duda si íbamos a poder subir o no íbamos a poder subir. Entonces, bueno, la persona nos dice, no se preocupen, sí vamos a poder subir, siempre y cuando tengan las botas adecuadas y tengan todo adecuado. Nosotros traíamos pues, lo que eran botas y ropa, la adecuada para poder subir, en teoría sin ningún problema. Llega, nos acostamos a dormir, nos paramos temprano, 5 de la mañana, desayunamos algo, nos preparamos. 6:30 nos pasan a recoger, llegamos a lo que es la base del volcán y ya para prepararnos para hacer el ascenso. Y nuestro guía nos dice, ay, mira, vamos a empezar el ascenso, 7, 7, 10, y empezamos a caminar con un muy buen clima, todo estaba perfecto, ni siquiera estaba tan mojado, como el hecho de ser un volcán y una montaña que está muy empinada, pues obviamente no se queda el agua estancada ni mucho menos, nada más se sentía un poco suelta la tierra, ¿no? Empezamos el ascenso, demandante, obviamente mucho más demandante que lo que nosotros pensamos, y llegamos a empezar a tener estos factores que sí sabíamos en papel, pero nunca habíamos experimentado, que era el tema de la altitud. En realidad empezamos a ya llegar a una altitud de 3.000 metros y el cansancio era increíble, o sea, 3, 4 pasos, te sentías muy agitado, no podías seguir caminando y mientras más subías las condiciones del terreno se hacían un poco más complicadas. Llegamos a un punto que le llaman el arenal, que es cuando tú ves de frente la cima del volcán, ¿no? La estás viendo de frente. Sigue estando lejos, pero la ves de frente. Y ahí en ese arenal es el punto, lo conocen también como el arbolito, pero ese arenal es donde descansas un poquito, te comes algo, ¿no? Y te preparas para iniciar el último ascenso o el tramo que es el más inclinado, donde está la pared para poder llegar hacia la cima, ¿no? Eh, Empezamos y nos dice el guía, les voy a llevar por un lado donde es una ruta un poquito más demandante, ¿no?
Y empezamos a caminar hacia esa ruta más demandante. Cabe mencionar que era la primera vez. La primera vez que los tres que íbamos hacíamos cualquier tipo de subir una montaña, lo que tú quieras, ¿no? Era la primera vez. Y el guía nos lleva por esta parte demandante. A la hora que empezamos a subir, pues obviamente con la altitud, mientras más altitud vas ganando, empezamos, yo al menos, empecé a sentir que no podía ya ni subir, no podía ni caminar. Y así fuimos, llegamos a la cima, muy complicado, un poco más tardado de lo que esperábamos. Llegamos a la cima, estuvimos en la cima, la verdad es que ya que estás allá arriba lo disfrutas, obviamente es una aventura, ¿no? Cumples un objetivo que es llegar a un lado, ¿no? Ya que estamos ahí en la cima, de repente empiezan a cambiar todas las condiciones. Todas las condiciones que estaban favorables, que se veía todo hermoso, se empiezan a poner adversas. Empieza a subir toda la nube y empieza a quedar negro y empezar a tronar, ¿no? Y en ese momento veo la cara del guía, cómo nos dice, nos tenemos que ir ya, nos tenemos que ir ya, porque hay muchos truenos. Entonces, acuérdate que en el equipo, cuando vas subiendo, tienes los palos, como los de la nieve, que te vas apoyando, ¿no? Entonces, esos palos pueden atraer un rayo. Entonces, cuando vemos al guía que pónganse las chamarras, porque, por cierto, bajó la temperatura muchísimo, de hecho empezó a caer un poquito de granizo, y el guía que se sentía como preocupado, ¿no? Entonces nos dice, hay que bajar, y en eso el guía se va primero que nosotros. Esa sensación de, pues de que ahora sí en la montaña sálvese quien pueda, ¿no? Fue horrible. Aparte nos intentó bajar por un lado que era muy técnico, entendiendo que nosotros no teníamos nada técnico. Y bueno, entre golpes, sombrerazos y como quieras, y la verdad es que la capacidad que tenemos de entrenamiento por los Ironmans, por el maratón, los tres que íbamos somos personas que muy activas en ese tema de ejercicio, pues eso nos sacó a flote y pudimos, digo, con unas 100 caídas a lo mejor, pudimos llegar hacia la parte segura, que era la parte del bosque, ¿no? Eh, y de ahí, bueno, ya en el bosque llegamos otra vez a esta parte del arenal y ahí pues empezamos a platicar, empezamos a tratar de sacar esa adrenalina, ¿no? Que al final del día la adrenalina fue la que a mí, en lo personal, fue la que me hizo bajar, la que me hizo poder tener las fuerzas y buscar la manera de poder bajar. El guía obviamente no se fue, se quedó ahí con nosotros, pero sí tenía una cierta preocupación y lo que quería era bajar demasiado rápido, ¿no? Eh, Después de todo, pudimos encontrar otra vez el camino al bosque, fuimos caminando y bajamos. El total fue una experiencia de 9 horas entre subir y bajar, 8:30, ¿no? En la cual agarramos una elevación de 4.200 metros hacia la cima y aquí en este video les voy a dejar imágenes para que vean de lo que estoy platicando. Pero ¿qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Aparte de compartirles esta experiencia, es que esta experiencia la quiero ligar al mundo de los negocios. ¿Qué pasa, no? Que muchas veces emprendemos algo y pensamos que todo va a salir bien, creemos que no necesitamos tener la capacitación o la experiencia o prepararnos para poder llegar a algo. Nosotros, en este caso, al menos yo, le falté el respeto al deporte de la montaña, le falté el respeto a la montaña porque no me preparé y me puse en una situación vulnerable. Pero ¿cuántos de nosotros no nos ponemos en una situación vulnerable en los negocios? Queremos emprender solo porque nos platican que es una buena idea. Decir, ay, esta es una idea que va a funcionar. ¿Cuánta gente no ha perdido su dinero por eso? Por eso yo siempre quiero, en estas experiencias de la vida, siempre hay que sacar un aprendizaje. Y el aprendizaje es que hay que respetar lo que haces o respetar lo que vayas a hacer. Entonces yo te recomiendo, en mi caso, yo voy a volver a ir a la Malinche, sí, yo soy una persona que no le huye a los retos, aunque ya lo hice, no tuve la oportunidad de disfrutarlo porque no me preparé para eso. No hicimos ni un tipo de aclimatación, por eso sufrí tanto la altura. Y eso es lo que pasa siempre en la vida. Tenemos que respetar lo que hacemos. Entonces, en este canal siempre hablamos de cosas de la vida que pasan. En este caso fue la experiencia de la Maliche. Si la ponemos
a qué hacemos en nuestras empresas de roofing, pues es lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no queremos, nos platican, oye, ¿sabes qué? Pues ponte a instalar techos de metal. Y en tu vida has entendido que es un techo de metal y de repente pones la reputación de tu empresa, pones todo el trabajo que te ha costado en las manos de una cuadrilla que probablemente ni conoces porque no es lo que haces. ¿Y qué es lo que pasa el 90% de las veces? Como no sabes de lo que están hablando, no sabes cómo se instala, no sabes la calidad del producto, dependes al 100% de ellos, como me pasó a mí en la montaña. Yo no tenía las capacidades técnicas, las capacidades físicas para poderme valer por mí mismo, saber a dónde ir y dependía yo completamente del guía. Y eso nos pasa exactamente en el roofing. Dependemos solo de los trades cuando no nos capacitamos. Por eso hay que respetar nuestra profesión, hay que respetar, capacitarnos, entender, saber de los procesos que se requieren para poder tener una empresa. Es increíble emprender, al igual que es increíble buscar retos nuevos. Es increíble aprender a estar cómodo en lo incómodo. Esa es la clave para el éxito. ¿Cómo puedo estar cómodo en lo incómodo? Pero hay que ser muy responsables. En mi caso, este fin de semana en la Malinche, no fui responsable. Y la montaña me enseñó a que siempre hay que respetar, siempre hay que estar preparado, capacitado, hacer el research, entender a dónde vas y qué es lo que haces. Así como en la Malinche conmigo, te invito a que entiendas, a que sepas, a que conozcas tus números, sepas en qué te metes, cuántas empresas no quiebran, cuánta gente no pierde todo el patrimonio que tienen o el poco dinero y mucho más drástico. ¿Cuánta gente no se va a la cárcel? ¿Cuánta gente no se mete en un problema del cual ya no puede salir? ¿Por qué? Por no estar preparados, por seguir el consejo de alguien que a veces ese alguien tampoco sabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararnos, hay que investigar, hay que conocer para después poder emprender. Si tú quieres ser exitoso en la vida, capacítate, aprende y busca retos. Busca retos que te incomoden, pero con responsabilidad. Busca proyectos grandes. Siempre, siempre busca algo más grande. Sueña con cosas grandes, pero prepárate para cuando llegue ese reto, tú sepas cómo enfrentarlo. No te pase lo que a mí me pasó en la Malinche. Y acuérdate de algo, hay mucha gente ordinaria, siempre sé extraordinario.